A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Positiva. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de piel que acompañan a enfermedades crónicas como las enfermedades renales y las enfermedades reumatológicas. Bienvenidos. Buenos días, somos la doctora Cristina López y la doctora Belia Meléndez. Para nosotros es un gusto todas las semanas poderles acompañar. Como ya la doctora López ha mencionado, pues vamos a hablar un poco sobre las enfermedades de la piel que pueden afectar a pacientes que tienen enfermedades renales o reumatológicas, que las vamos a encapsular o que las vamos a nombrar como enfermedades crónicas, ¿no? Por increíble que parezca, pues muchas de estas enfermedades pueden ser acompañadas de lesiones en la piel. La piel en sí es un reflejo de una manifestación o de varias manifestaciones de una enfermedad sistémica. En el caso de las enfermedades renales crónicas y también de las enfermedades autoinmunes. La piel es un tejido que se dice que es el más grande de nuestro organismo, es de muy fácil acceso para la toma de biopsias, para la toma de cultivos, inclusive para documentar, para tomar fotos, ahora que podemos contar con varios medios tecnológicos para poder estudiar los casos. Y aparte de esto, al hacer una buena historia clínica, integramos todos estos hallazgos y podemos a darnos la ayuda, a darnos la mano con un dermatólogo especializado que nos pueda explicar de qué se trata esta lesión. La piel es un lienzo, como tú bien sabes, es un lienzo y puede presentar múltiples lesiones, múltiples cosas, y pues es importante reconocer en este punto que nosotros, como la doctora López, nefróloga, o mi persona como reumatóloga, no puedo tratar una enfermedad dermatológica porque mi ojo no está lo suficientemente entrenado para poder describir y, peor aún, tratar una enfermedad de la piel. Bueno, a lo que te refieres ahorita es importante porque siempre el tratamiento debe ser multidisciplinario, o sea, debe ser realizado por el médico tratante en enfermedad de base y además tener el apoyo, en este caso sería del médico dermatólogo. Entrando un poco al tema ya de las manifestaciones dermatológicas, enfermedades de la piel en la enfermedad renal, en las nefropatías, una de las manifestaciones más frecuentes es el prurito. ¿Qué es el prurito? No es nada más que la comezón, la picazón intensa. Es bastante común en pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, o sea que ya tienen un deterioro del funcionamiento de los riñones, sobre todo los casos ya moderados o avanzados, y mucho más común en los pacientes que ya se realizan diálisis. Esta comezón no es una simple comezón que puede pasar con el uso de una crema, con el uso de algún tipo de antihistamínico, y que es ya de un tratamiento que es mucho más difícil. Muchas veces al iniciar diálisis, esta molestia de la picazón puede ceder, porque una de las causas principales es que se acumulan toxinas en la piel, en las capas profundas, que no pueden ser depuradas y que al momento de realizar diálisis ya comienzan a limpiarse y comienza a mejorar esta sintomatología. Sin embargo, el daño en la piel ya por estos acúmulos tóxicos o cuando el fósforo está muy alto, que es otra de las causas, ya llevan mucho tiempo, ya el tratamiento no es muy factible solo con diálisis o con alguna medicación para combatir el picor o la hidratación de la piel, y es necesario que le vea el dermatólogo para realizar fototerapia o tratamiento
muchas veces utilizan láser o algún otro tipo de sustancias que no están al alcance nuestro como nefrólogos, y le ayuda muchísimo al paciente porque el prurito es considerado un tipo de dolor que afecta muchísimo la calidad de vida del paciente, y que inclusive por el hecho de estarse rascando pueden lesionarse la piel, causarse lastimaduras, abrasiones en la piel que luego se infectan y causan más complicaciones. Claro, tomando en cuenta que el paciente nefrológico es un paciente que de por sí el hecho que le estén pinchando, le estén topando, le estén examinando, él ya va a tener un dolor, ya va a tener un estrés encima, y sobre esto tener que rascarse, ver cómo su piel se daña, cómo su piel se pela, también ya se vuelve también una situación bastante estresante. Y realmente el manejo del prurito intenso en ese tipo de pacientes es muy difícil, a veces es inmanejable, realmente no hay un tratamiento específico, pero dentro de las recomendaciones generales obviamente es mantener una dieta adecuada que no suba el fósforo, sobre todo en los pacientes en diálisis, y el baño diario en agua tibia, y utilizar una crema humectante por lo menos 2 veces al día. ¿Cuál es este asunto de fototerapia? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la fototerapia es disminuir los acúmulos de toxinas. Es decir, que descama tal vez un poco más rápido. Y también produce una descamación de la capa superficial que aparentemente en algunos pacientes alivia la comezón, pero no en todos. No en todos. No es un tratamiento que dé resultado en la mayoría de pacientes. Realmente es muy complejo tratar el prurito urémico. Ya, bueno, a diferencia del prurito urémico tenemos a la escarcha urémica. Tú que eres la experta, te pregunto, ¿la escarcha urémica provoca prurito? No necesariamente, la escarcha más que un síntoma es un signo, o sea, es algo que nosotros podemos ver, y como se observa, bueno, esos son unos casos ya graves, severos, muy llamativos. Afortunadamente ya en esta época no vemos así esos casos tan graves de escarcha urémica, porque los pacientes tienen acceso ya al tratamiento de diálisis, muchos se encuentran en controles previos, entonces no llegan a estados tan comprometidos de que se acumulen tantas toxinas con urias superiores a 300, a 400, que es cuando en el sudor, por medio de la piel, sale la urea el cuerpo intenta eliminar, y se precipita con las demás sustancias y células que tenemos en la piel, y se forman esta especie de escamas, que es como en los casos más graves como el que vieron en la imagen, que se llegan es como que está pelándose el paciente. Se empieza a pelar, a cambiar de piel. No siempre tiene prurito, pero es muy llamativa la escarcha. Ahora cabe también mencionar que hay pacientes que no presentan un cuadro tan grave como el que vimos, pero sí tienen una especie como de polvito en la piel, que es como la sal cuando tenemos agua con sal y se seca y queda ese polvillo, y eso también es escarcha urémica, pero realmente ver casos tan avanzados ahora ya no es tan común, pero sí es una característica de la enfermedad renal avanzada que se presente esta escarcha urémica. Claro, y también pues la nombran como la cerosis urémica. Cerosis no es más que la sequedad de los tejidos de la piel. Puede estar en la parte anterior de las piernas, parte posterior de las piernas, en antebrazos, en pecho, en espalda, en cuello, y también pues las toxinas renales van a dañar glándulas sudoríparas y por tanto también no va a tener una buena calidad de sudor. Claro, y la piel se reseca rápidamente, es como que se deshidratan más rápidamente y claro, se produce este polvito, estas escamas en el paciente, pero con el tratamiento, cuando ya entran a diálisis, a limpiar las toxinas, se mejora y eso se elimina totalmente. Sí, ¿no? Yo la verdad no he visto un caso como las imágenes que estamos ahí presentando, ¿no? Nunca, te digo la verdad, nunca he visto una escarcha urémica. Sí, es raro ver, ya no es común. No es común. Yo he visto un par de veces, no más. Háblanos de la dermatosis perforante. Bueno, las dermatosis perforantes adquiridas no solo se dan en la enfermedad renal crónica, pueden darse en varios tipos de patologías crónicas. Se asocia a enfermedades renales por el acúmulo igual de toxinas que produce alteración en el colágeno de la piel, y al producir prurito el paciente se rasca, crea una ligera perforación y esta profundiza.
y son muy difíciles de cicatrizar. Entonces hay una costra que el paciente rasca, elimina y le sigue perpetuando a la lesión. O sea, la lesión es muy difícil. Se cicatriza sobre cicatriz. Ajá, es muy difícil de curar y es por una afectación de las fibras colágenas. Esto también se puede dar en enfermedades cardíacas, en enfermedades pulmonares como el EPOC, la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, y en estos casos se asocia más con un problema de oxigenación, pero más en los casos de nefropatía viene asociada igual con el acúmulo de toxinas que alteran la producción de colágeno, y esto se diagnostica con biopsia de piel. Sí, la mayoría, si no son todas, las lesiones de piel, no solamente el buen observador dermatólogo va, sino la biopsia. Lo que exacto, que es la que da el diagnóstico específico, porque las lesiones no son tan específicas, muchas veces son como costrosas aisladas, otras veces son confluyentes que pueden hacer una costra grande, que inclusive puede simular verrugas. La coloración. La coloración suele ser violácea, roja, y con el borde eritematoso rojo. Y claro, la característica es que no cicatrizan, o sea, está cicatrizando, vuelve a caer la costra y vuelve a hacerse un nuevo orificio sobre la lesión que ya está ahí. Perforantes instaurada. Porque perfora. Exacto. Así. Es muy común en las áreas de roce, en los pliegues de codo, detrás de las rodillas, en el área del cuello y en las áreas expuestas al sol. Es muy, muy común eso. Igual, con el tratamiento de diálisis en los pacientes que tienen enfermedad renal, mejora muchísimo. Con el trasplante renal suele curarse por completo, porque ya no está el paciente con toxinas urémicas. Y para los pacientes que todavía no están en diálisis y que ya tienen algún grado de insuficiencia renal, pues el tratamiento suele ser con corticoide tópico en crema y mejor, puede ir bien, ¿no? Pero no es que van a desaparecer las lesiones. Tenemos la fibrosis sistémica nefrogénica. Esta es una entidad bastante rara, muy poco común. Se ve en los pacientes que han recibido contraste por medio de gadolinio. El gadolinio es una sustancia química que ingresa a nuestro organismo para pintar o tincionar ciertos órganos y poderlos visualizar de mejor manera a un examen radiológico. Son demasiado raros los casos, es independiente, puede suceder en niños, en adultos mayores, no en extremidades, en zonas de roce de la piel. Básicamente es un engrosamiento de la piel, como vemos en la última imagen, es una piel que está, digamos, tensa, como una piel de naranja, engrosada. Se puede decir que también está hinchada y que ha cambiado de color. Bueno, esta afortunadamente es una patología extremadamente rara. Hay muy pocos casos reportados y la mayoría de casos fueron reportados cuando se inició la utilización del gadolinio en las resonancias magnéticas, que es para hacer estudios de imagen, ¿no? Aparentemente se relaciona el deterioro de la función renal, o sea, algún grado de insuficiencia renal o diálisis, más el uso de gadolinio en dosis más altas de lo habitual. Aparte de los problemas que causan en piel, que son los que se puede visualizar, los que podemos nosotros ver objetivamente durante la exploración del paciente, el problema con esta fibrosis, como su nombre lo indica, sistémica, también afecta a los órganos internos, y como se produce en la piel, lo mismo, el engrosamiento, la tumefacción, se dan en los órganos internos y el paciente tiene alta probabilidad de fallecer, ya que no hay un tratamiento. No hay ningún tratamiento que sea curativo de esta entidad y tampoco hay ningún tratamiento profiláctico para evitar que se dé durante el uso de gadolinio. En tal caso es extremadamente rara, muy poquitos casos reportados y no es una contraindicación para realizar este tipo de exámenes en los pacientes. Dime una cosa, ¿esta esclerosis es solamente en piel o en órganos? En órganos, por eso es sistémica. Porque se asemeja muchísimo a la esclerodermia. Exacto, justo te iba a mencionar eso. Claro, la manifestación ahorita asociado a problemas de la piel, claro, hay el engrosamiento de la piel, lo que vemos luego de la tumefacción de los tejidos, sobre todo en extremidades, pero también esta misma afectación se produce en órganos internos.
esófago, en tejido cardíaco, puede afectar inclusive los riñones mismos, estómago, y eso es lo que le lleva al paciente inclusive a fallecer, pues aumenta la mortalidad, porque eso es una situación que no es solucionable, no hay tratamiento. No hay tratamiento. Y como tú dices, se parece mucho a la esclerodermia. Sí, creo que deberíamos ahondar un poco en este tema respecto a la esclerodermia, es muy interesante, tiene prácticamente lo que tú me estás describiendo lo que Claro, y obviamente, pero no tenemos forma ni de predecir qué va a suceder, Exacto. no podemos prevenirla, pero tampoco es una contraindicación para realizar el estudio en el paciente, que muchas veces es indispensable para algún diagnóstico o algún procedimiento que requiere. Háblame de la calcifilaxia. A ti es la primera persona que escuché sobre este término y realmente me causó mucho impacto. Ya, bueno, la calcifilaxia sí es una condición que bueno, ahora ya tiene otro nombre, es la arteriolopatía urémica calcificante, es el verdadero nombre. Se caracteriza por el acúmulo de depósitos de calcio y fósforo en la capa media de las arterias, sobre todo de las de pequeño tamaño, en las arteriolas. Entonces se suelen afectar habitualmente las zonas terminales, como punta de la nariz, los lóbulos de la oreja, las puntas de los dedos, de las manos, de los pies. Es lo más común que vemos, que es la calcifilaxia, que se conoce como distal. Esta suele ser más común en pacientes que tienen hiperparatiroidismo. ¿Qué quiere decir? Que tienen la paratormona, que es la que controla el metabolismo del calcio y del fósforo en los pacientes, alto. Es común en pacientes en diálisis. No es tan común dentro del contexto de la diálisis, pero afortunadamente, al igual que las otras patologías, no es frecuente. ¿Cuál es el problema con esta calcifilaxia? Es que al afectar las zonas distales, no va a haber llegada de sangre a las zonas terminales, entonces va a haber necrosis. ¿Qué quiere decir? Que se muere el tejido, por ejemplo, se mueren las puntitas de los dedos, donde va terminando el vaso, y es progresiva. Tampoco, por eso el tratamiento debe ser desde etapas tempranas, de tratar bien que el calcio y el fósforo esté bien en el paciente, para evitar estas complicaciones posteriores de calcificación. ¿El tratamiento cuál es? Amputación. Entonces esto deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes, porque toca hacer amputaciones, cada vez ir avanzando en el corte, pierden extremidades. Eso, claro, obviamente afecta psicológicamente al paciente, a la familia, al personal de salud que le atiende, afecta totalmente la calidad de vida, y además, al tener una mala irrigación sanguínea, tienen altísimo riesgo de infección y pueden morir por procesos de sepsis, de infección generalizada. ¿Y la fístula? Difícil de tratar. La fístula no suele afectarse en sí. O sea, no necesariamente se afecta, aunque puede tener áreas calcificadas. La fístula es por donde se realiza la hemodiálisis al paciente. No necesariamente se afecta, pero en cambio tenemos la clara afectación en las partes distales, o sea, sobre todo en las extremidades, en los dedos, en las manos, en los pies. Al menos respeta la fístula, ¿no? Puede respetar o no respetar, o sea, no es una característica que afecte necesariamente al acceso vascular. Ahora, en pacientes que tienen este problema, son pacientes que llevan muchos años en diálisis, que tienen hiperparatiroidismo, mal control dietético, son obesos, mal control del calcio y del fósforo, ya vamos a hablar de la obesidad. En ese contexto, entonces son pacientes que ya tienen muchas complicaciones y que durante el tiempo probablemente ya han perdido inclusive su fístula y están con catéter o ya no tienen más accesos vasculares. Hay el otro tipo de calcifilaxia, que es la calcifilaxia proximal. Esta es mucho más rara y afecta a zonas que tienen alto contenido de grasa, como abdomen, glúteos, muslos, pantorrillas, y son úlceras grandes, o sea, que se les ve como un hueco, que tienen el borde irregular, como negrito, que es por los depósitos de calcio, y también son muy difíciles de tratar. Esto es más común en obesos, diabéticos, sexo femenino, pacientes que tienen ya un mal control vascular y que en la diálisis suelen mantener cifras de presión muy bajas. Igual el pronóstico es malo, porque la infección no suele ser fácilmente tratable, porque por más que hagan limpiezas quirúrgicas del área afectada, no cicatriza por esto que son los vasos que no llevan sangre, y se infecta, y esto es un círculo vicioso que lleva muchas veces al paciente a fallecer por un cuadro infeccioso severo. Yeah.
Pasando a otras lesiones, tenemos a las uñas del lince. Las uñas del lince, como vemos en las imágenes, son unas uñas muy particulares, muy peculiares con respecto a su coloración. Tienen unas líneas rojizas, unas líneas cafés, otras líneas blancas y otros sitios que aparentan ser una uña normal. Y pese a que la uña crece, la lesión continúa. Se desconoce por qué aparece esta situación, ¿no? Pero solo relaciona con el daño de los pequeños capilares de las partes distales de los deditos, ¿no? Entonces también estas sustancias tóxicas que son provenientes del riñón también parece que dañan la matriz del melanocito en el lecho unguial y provoca estas uñas un tanto peculiares. No sé si es que tú las ves con frecuencia. No se ven. Yo no he visto realmente. Pero la si describe, siempre la describen, pero que yo haya visto, no he visto. A veces sí es importante describir algo que así sea anecdótico. Claro, es importante. Estas siempre son descritas dentro de los problemas dermatológicos en pacientes con enfermedad renal. Sin embargo, yo no las he visto, pero están descritas en la literatura ampliamente. ¿Por qué no las he visto? De pronto no sé si es porque los pacientes llegan más temprano a diálisis, de pronto no tienen tanto tiempo con esta situación de uremia, de toxinas altas, que no ha llegado a afectar las uñas, pero no, realmente no he visto. Bueno, en tal caso está reportado y es importante mencionarlo porque puede presentarse en alguna persona y sería un hallazgo que inclusive nos guiaría hacia el diagnóstico, ¿no? Bueno, en otro padecimiento de la piel es el carcinoma epidermoide, que más que en pacientes con insuficiencia renal que estén en diálisis o que estén en tratamiento clínico, se ha visto asociado a pacientes trasplantados renales. Y esta asociación se da por el uso de medicación inmunosupresora. La medicación inmunosupresora normalmente nosotros utilizamos para evitar que el injerto, que el riñón trasplantado se pierda, disminuyendo la respuesta de las defensas del organismo. Pero esto también, al disminuir estas defensas para evitar el rechazo, también hace que se haga potencial el aparecimiento de otras patologías, sobre todo las neoplasias, y entre estas, ya que estamos hablando de piel, el carcinoma epidermoide. Entonces, sí se ha visto que hay una relación importante entre el aparecimiento del carcinoma en pacientes trasplantados por el uso de inmunosupresión, ¿no? Claro. Saliéndonos un poquito del tema de piel, sabemos muy bien que la ciclofosfamida ocasionalmente puede provocar cáncer de vejiga. Es por eso que a este tipo de paciente que va a recibir este medicamento tenemos que hidratarlo sumamente bien, con la idea de que no se nos complique. Esto ya saliéndonos un poquito del asunto de la piel. Tenemos todavía pendiente muchas lesiones en la piel. Nos gustaría abordarlas en un segundo tema. Para darle continuidad, tenemos lesiones de hiperpigmentación en mucosa oral, tenemos ya las manifestaciones en las enfermedades reumatológicas. Entonces, por el momento vamos a parar, damos por terminado este capítulo para en el siguiente seguir con la segunda parte. Esperamos que haya sido de su agrado el programa, que haya sido de utilidad, y hasta la siguiente cita. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas, con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.